Imagina un auditorio repleto en Barcelona. En el escenario, Víctor Font, con traje oscuro y mirada decidida, toma el micrófono. De pronto, entre el público, aparece Xavi Hernández. Sí, ese Xavi, la leyenda azulgrana y hasta hace muy poco entrenador del Barça. El excapitán sube al estrado y abraza a Font ante 1 millar de personas enfervorecidas. El público en pie, dando aplausos atronadores. ¿Estaba Xavi apoyando abiertamente a Víctor Font? Increíble, pero cierto. Hace apenas un año, Xavi trabajaba codo con Joan Laporta, pero ahora estaba alineándose con el rival declarado del presidente. Aquello no era un simple gesto, era una declaración de guerra futbolística. Se viene un nuevo asalto por el trono del Barça y tiene tintes de epopeya. ¿Quién es realmente Víctor Font y cómo convenció a Xavi de unirse a su causa? Hoy, en Historias de Venom, te cuento la historia completa de Víctor Font, el candidato rebelde que desafía al presidente más carismático y probablemente al mejor presidente de la historia del Barça. Prepara las palomitas, culé, porque esta historia viene cargada de ambición, lealtades cambiantes y batallas por el poder. Eso sí, antes de continuar, si te gustan mis historias, deja un like y suscríbete. Y ahora, empecemos con la historia. Víctor Font nació en 1972 en Granollers, una ciudad cercana a Barcelona. De niño vivió el Barça con pasión, como tantos catalanes. No soñaba con marcar goles en el Camp Nou, sino con construir el futuro del club desde fuera del césped. Inteligente y emprendedor, estudió administración de empresas y se graduó con un MBA en ESADE. Mientras los héroes del Dream Team de Cruyff levantaban copas en los 90, el joven Víctor levantaba su propia carrera en el mundo de los negocios. En los 2000 cofundó Delta Partners, una consultora de telecomunicaciones que acabaría teniendo sede en Dubái. Le fue muy bien, expandió la empresa, dirigió a cientos de empleados y todo sin dejar de ser culé. Desde el desierto árabe seguía cada partido del Barça, planeando en silencio cómo algún día aportaría su grano de arena al club de sus amores. Su primera inclusión en la órbita azulgrana llegó en 2010. Aquel año el presidente Joan Laporta dejó el cargo y el Barça votaba a un nuevo líder. Font, por entonces un desconocido en el mundo del fútbol, se unió tras bambalinas a la candidatura de Marc Ingla, exdirectivo culé muy vinculado a Ferran Soriano, otro ejecutivo joven de la era Laporta. Font puso su know-how empresarial al servicio de Ingla, soñando con entrar en la directiva si ganaban. Pero la realidad fue dura. Sandro Rosell arrasó en las urnas y el proyecto de Ingla, Soriano y Font fue barrido sin piedad. Imagínate la escena: Rosell celebrando con 61% de los votos e Ingla, con Font entre bambalinas, mirando la derrota preguntándose qué había salido mal. Para Víctor Font fue un baño de humildad y una lección. En el Barça no basta con buenas ideas, necesitas apoyo masivo de los socios, carisma y picar piedra durante años. Font no se rindió. En 2015, con el Barça pletórico tras ganar el triplete, tanteó presentarse a las elecciones presidenciales. Sin embargo, vio el panorama muy complicado. Bartomeu, el sucesor de Rosell, era prácticamente imbatible tras conquistar Champions, Liga y Copa con Messi, Neymar y Suárez en estado de gracia. Font dio un paso al costado antes de tiempo, admitiendo que no tenía aún las herramientas para afrontar el reto y que se quería preparar mucho mejor para el futuro. Fue una retirada estratégica. Entendió que necesitaba ser mucho más conocido y tener un proyecto sólido si quería algún día ganarse la confianza de los culés. La semilla de su gran plan ya estaba plantada y se llamaba Sí al Futuro. Desde 2016, Font se puso manos a la obra para ese sí al futuro. Mientras Bartomeu dirigía el club, Víctor reunía a un equipo de profesionales, trabajaba en la sombra y daba forma a un proyecto revolucionario. Su idea matriz era simple pero ambiciosa: modernizar el Barça de arriba abajo sin que perdiera su esencia. ¿Cómo? Pues primero, proteger el modelo de club de los socios. Nada de vender al Barça a inversores extranjeros, porque el club debía seguir siendo de los culés. Segundo, encontrar nuevas fuentes de ingreso: Barça Studios, eSports, contenido digital global. Font veía que el fútbol estaba cambiando y quería que el club fuera pionero. Y tercero, y quizá lo más importante para conquistar corazones, rodearse de los ídolos de la era dorada. Font era cruyffista declarado, un admirador de la filosofía que Johan legó al club. Por eso soñaba con traer de vuelta a las grandes figuras de esa escuela. Y aquí entra el nombre mágico: Xavi Hernández. Desde Qatar, donde Xavi entrenaba tras retirarse, Font mantuvo largas conversaciones con él sobre el futuro del Barça. Xavi era la piedra angular de Sí al Futuro. Font lo imaginaba como general manager, un cargo omnipotente para liderar el área deportiva azulgrana. La idea sonaba a música celestial. Xavi tomando decisiones desde los despachos, con la misma visión con la que repartía balones en el campo. Y no solo Xavi, Font planteó un Dream Team directivo. No sé si te suenan estos nombres: Jordi Cruyff, Tito Blanco, la Secretaría Técnica, y hasta incluso quería mantener a Ronald Koeman como entrenador. Sí, a Koeman, el héroe de Wembley 92, era el técnico en el año 2020 y Font pensaba darle continuidad al menos durante un tiempo, respetando su figura y su conocimiento de la casa. En resumen, Font quería una transición dulce de la era Messi a una nueva era liderada por gente de la casa, con Xavi como buque insignia. Una visión romántica y a la vez pragmática: proteger lo mejor del pasado culé mientras se innovaba en lo
lado económico. Muchos lo vieron como el proyecto más maduro y trabajado de todos. El momento de la verdad llegó tras la crisis institucional del año 2020. Bartomeu dimitió acorralado por los escándalos y el Barça quedó en manos de una gestora y se convocaron elecciones para marzo del año 2021. Era la oportunidad que Víctor Font llevaba años esperando. Se presentó oficialmente con su plataforma Sea el Futur y un eslogan claro: garantizar que el club sobreviviera a la tormenta económica y deportiva que se avecinaba tras la era Messi. Pero no estaba solo en la carrera, nada menos que Joan Laporta volvió al ruedo. El expresidente carismático que había liderado al Barça glorioso del año 2003 al 2010 decidió optar de nuevo al cargo. Y por si fuera poco, otro candidato, Toni Freixa, también entró en liza buscando los votos más continuistas. Los comicios se planteaban apasionantes. ¿Quién iba a ganar? ¿El pasado exitoso, Joan Laporta, o el futuro innovador, Víctor Font? Durante la campaña, Font apostó todo a la carta de Xavi. Hablaba abiertamente de su plan con el egalense, convencido de que ilusionaría a la masa social. Y muchos sí se ilusionaron. Pero también hubo escepticismo. Un giro inesperado ocurrió a pocas semanas de la votación. Xavi, desde Qatar, dio un paso atrás público. Con gran diplomacia, declaró en una entrevista que no se alinearía con ningún precandidato y que no quería ser proactivo en esas elecciones. Dijo que mantenía amistad tanto con Laporta como con Font y que no deseaba interferir más aún con Koeman en el banquillo. Un jarro de agua fría brutal porque Font se quedó sin el apoyo explícito de su gran ícono en plena recta final. Sus rivales aprovecharon para atacarle, insinuaron que Font vendía humo y que en realidad no tenía asegurado a Xavi. Aunque en privado Xavi simpatizaba con Font, públicamente optó por la neutralidad para no tensar más la situación. Esa jugada quizás le restó a Font el empujón final de confianza que necesitaba de algunos socios indecisos. Llegó el 7 de marzo de 2021, día de elecciones en el Camp Nou, y desde primera hora se vieron colas de socios con mascarilla, porque era la pandemia, depositando en su papeleta. El favorito Laporta desplegó todo su carisma, hasta llevó una gigantesca lona con su cara cerca del Bernabéu diciendo ganas de volver a veros, con un guiño épico. Y el resultado fue contundente. Laporta arrasó con el 54% de los votos, unos 30.184 apoyos, más del doble de los que obtuvo Font. Víctor Font quedó segundo, pero con solo 16.000 votos. Un buen resultado para un novato, pero algo insuficiente. Freixa ni se acercó al 10%. Aquella noche, Laporta brindó eufórico prometiendo hacer feliz a Messi y reconstruir el Barça. Font, por su parte, encajó la derrota con deportividad, felicitó al ganador y agradeció a todos sus votantes. Pero en el fondo, la escena debió doler. Años de trabajo y sueños quedaban truncados en las urnas. Font se retiró a casa pensando qué más podría haber hecho y en cómo aún podía servir al Barça desde fuera. Lo que vino después fue un carrusel de emociones para todos los culés. En verano de 2021, a solo 5 meses de las elecciones, ocurrió lo impensable. Messi dejó el Barça. El club, asfixiado por las deudas, no pudo renovar al astro y Laporta anunció entre lágrimas la salida del 10. Font, desde la barrera, alzó la ceja. ¿Y si hubiera ganado él, habría pasado lo mismo? Con el tiempo, fue muy claro al respecto. Consideró la marcha de Messi como el error más grande de Laporta. Font reveló que él tenía un plan imaginativo y creativo para retener a Messi. ¿En qué consistía? Pues según contó, su idea recordaba a la que luego hizo el Inter de Miami. Involucrar a patrocinadores externos, se habló de Apple TV, de hacerle a Leo un proyecto vital, para poder financiar su continuidad sin comprometer al club. Era una renovación estratégica. Imagina todo lo que habría generado Messi si hubiera sido campeón del mundo como jugador del Barça, lamentó Font. En otras palabras, sugirió que con él al mando, Messi jamás habría tenido que irse. ¿Verdad o simple política? Nunca lo sabremos, pero esa declaración caló en muchos aficionados dolidos por la marcha del capitán. El primer año de Laporta tuvo de todo. Lágrimas por Messi, pero también la ilusión de regreso de Xavi al banquillo a finales de 2021. Sí, ironías del destino. Laporta, que en campaña no tenía a Xavi en su equipo, terminó recurriendo a él como entrenador apenas 8 meses después de asumir el cargo. Koeman encadenó malos resultados y Laporta lo destituyó en octubre. Para noviembre de 2021, Xavi dejaba Qatar y era presentado como nuevo míster del Barça, cumpliendo así uno de los ejes del proyecto de Font. Imagínate a Font viendo esa presentación, agrio y dulce al mismo tiempo. Dulce porque Xavi, su amigo, al fin lideraba el equipo, que era lo que él también deseaba para el club, y agrio porque era Laporta quien se apuntaba al tanto. Font no se resistió a soltar un dardo con elegancia. Cuando el Barça ganó la Liga, con Xavi entrenador y Jordi Cruyff en la dirección deportiva, Font comentó con sorna que al fin Laporta le había hecho caso, refiriéndose a que su organigrama soñado se estaba aplicando. Tenía su parte de razón, muchas piezas del Barça campeón de 2023 era justo lo que Font pregonaba, pero aún así, la economía seguía siendo una losa para el club. A mediados de 2022, Laporta tomó medidas drásticas para salvar las arcas y poder fichar. Las famosas palancas económicas, seguro recuerdas ese término, la venta anticipada de activos del club, por ejemplo un porcentaje de derechos de televisión a la empresa Sixth Street o parte de Barça Studios a socios privados, a cambio de dinero inmediato. En julio y agosto de 2022 se activaron varias palancas y entraron cientos de millones que permitieron inscribir a Lewandowski, Rafinha y compañía. Laporta celebró aquello como un éxito, pero Víctor Font puso el grito en el cielo. Desde Twitter respondió a un aficionado que le preguntó qué habría hecho él para generar ingresos. Font disparó sin piedad, calificó las palancas de improvisación precipitada y criticó que se cerraron deprisa y corriendo sin un plan a largo plazo. Advirtió que vender parte de los derechos de televisión era como aumentar la deuda y que esos acuerdos no harían crecer el valor del club. En hilo detallado, explicó que su alternativa habría sido traer socios estratégicos en áreas como el negocio audiovisual y de merchandising, inversores que aportan dinero y expertise para hacer crecer esos departamentos, en lugar de mal vender el patrimonio. Además, Font subrayó que él hubiera hecho ese plan desde el primer día, acompañado de recortes de gasto y bajadas salariales del 15% a la plantilla, en vez de esperar 18 meses a
que el Barça estuviera al borde del colapso. En resumen, tildó las palancas de pan para hoy y hambre para mañana. Sus palabras resonaron. Muchos socios preocupados le dieron la razón en redes. Otros le acusaron de hablar con el periódico del lunes. Pero una cosa quedaba clara. Font se había erigido en el principal opositor a Laporta, fiscalizando cada decisión que tomaba. Con cada temporada, Font seguía evaluando la gestión del presidente. En junio de 2023 organizó un acto público donde se mostró demoledor. Dijo sentirse triste, decepcionado y preocupado con Laporta. Aseguró que el club, económicamente, estaba incluso peor que cuando Laporta llegó. No hemos superado la herencia, afirmaba, equiparando la gestión de Laporta a la de Bartomeu en términos de caos financiero. Señaló que se había vendido patrimonio, pero ha aumentado el gasto y la deuda, que la masa salarial seguía disparada, incluso más alta que con Bartomeu. Le dolía especialmente la falta de transparencia en acuerdos clave, no sabemos la letra pequeña, denunciaba, en referencia a contratos como el de la constructora turca Limak para el nuevo Camp Nou. Font llegó a lanzar un aviso inquietante. Si se sigue por este camino, el modelo de propiedad de los socios podría peligrar. Temía que a la larga el Barça tuviera que convertirse en sociedad anónima deportiva, es decir, dejar de pertenecer a los socios si la situación no se enderezaba. Ese panorama era poco menos que una pesadilla para cualquier culé tradicional. Pero no todo fueron palos en aquel análisis de 2023. Curiosamente, Font aplaudió la parte deportiva, la liga ganada y, como no, la apuesta por Xavi en el banquillo y Jordi Cruyff en la dirección deportiva. Esa idea ya estaba en mi organigrama deportivo. Al final Laporta me hizo caso, dijo con media sonrisa. Reconoció el éxito en el campo, pero lamentó que el club no pudiera aspirar a fichar a cracks mundiales como Bernardo Silva o Erling Haaland, por haber perdido 2 años y medio con fichajes que no funcionaron. También tocó el tema candente del momento, el fallido retorno de Messi en el año 2023. Laporta coqueteó con la idea de repescar a Leo tras su etapa en París, pero finalmente el astro se fue a Miami. Font fue de nuevo muy tajante. Que no haya vuelto Messi es un problema de gestión y liderazgo. Su marcha fue el error más grande de Laporta y su legislatura quedará marcada por ello. De nuevo, sacó pecho de su plan para retenerlo, insinuando que al Barça le faltó creatividad para ofrecerle algo tipo Inter Miami Apple. Cada frase de Font en ese evento parecía diseñada para remarcar las diferencias entre cómo habrían salido las cosas con él y cómo estaban yendo con Laporta. ¿Y Xavi? ¿Qué pintaba Xavi en todo esto a mediados de 2023? Pues él seguía lo suyo como entrenador, ganando la liga. La relación Laporta-Xavi aparentaba ser buena hasta que dejó de serlo. La temporada 23-24 fue una montaña rusa. El equipo no brilló en Champions, en Liga fue remolque del Madrid y se generaron tensiones. En enero de 2024, tras una dura derrota 5-3 ante el Villarreal, Xavi dio una rueda de prensa sorprendente. Anunció que tenía pensado dejar el cargo al final de la temporada porque creía que el club necesitaba un cambio de dinámica. Sí, Xavi estaba ofreciendo irse voluntariamente en junio. La directiva se alarmó, Laporta y el director deportivo Deco lo convencieron para no tirar la toalla tan pronto. De hecho, a finales de abril de 2024, Laporta ratificó públicamente a Xavi hasta 2025, posando juntos muy sonrientes y dando por zanjados los rumores. Parecía que la tormenta amainaba, pero fue la calma antes del tornado. A falta de pocas jornadas para acabar la liga, Xavi cometió el pecado de la sinceridad. El 15 de mayo de 2024, en la previa de un partido contra el modesto Almería, soltó unas declaraciones honestas pero incómodas para la directiva. El aficionado debe entender que la situación económica no es la de hace 25 años. Es difícil, ya no es quiero fichar a este y a este. No estamos como otros clubes con mejor salud financiera. Necesitamos tiempo. Básicamente, Xavi estaba pidiendo paciencia y admitiendo que sin dinero no se pueden exigir milagros inmediatos. Palabras sensatas en principio, pero Laporta estalló. Aquella excusa pública sobre la economía le sentó fatal al presidente, que interpretó que Xavi se lavaba las manos o le dejaba a él en mal lugar. Sumado al bajón de juego del equipo, fue la gota que colmó el vaso. Apenas unas semanas después de ratificarlo, Laporta despidió a Xavi Hernández. Fue una noticia bomba. El 24 de mayo de 2024, en una reunión relámpago en la ciudad deportiva, Joan Laporta le comunicó a Xavi que no seguiría como entrenador la siguiente temporada. En frío, gracias por la liga del año pasado, pero adiós y muy buenas. La noticia sacudió a todo el barcelonismo. Para colmo, trascendió que el elegido para reemplazarlo sería el alemán Hansi Flick, alguien que no tenía pasado culé. Muchos aficionados se indignaron. ¿Cómo se echaba así, por la puerta de atrás, a una leyenda que había intentado ser honesto? Algunos recordaron que Laporta ya había tenido desencuentros con otros ídolos. Otros defendieron que los resultados mandaban. Xavi, dolido pero elegante, se marchó en silencio. Habían pasado solo 29 días desde que le prometieron continuidad hasta 2025 y de repente estaba en la calle. Un auténtico culebrón made in Barça. Para Víctor Font, esto fue una prueba más de los bandazos de Laporta. El club se maneja al capricho de un solo hombre, criticaba algunos artículos. Y Font seguramente tomó nota. No lo dijo en público entonces, pero debió pensar, conmigo esto no habría pasado. Con Xavi habría un proyecto a largo plazo, no impulsos del presidente de turno. Laporta había convertido a Xavi, su ex aliado, en un potencial adversario. Y vaya si lo aprovechó Font. En los meses siguientes, el ex candidato intensificó sus contactos con Xavi y ya no había obstáculos. Xavi estaba libre, sin contrato con el club, ni ataduras morales de tener que quedar bien con su ex jefe. En paralelo, Font daba pasos claros hacia una nueva candidatura. Aunque en 2023 decía ambiguamente que no sabía si se presentaría, en 2024-2025 se fue viendo cada vez más activo. Empezó a articular una gran plataforma opositora, uniendo varias corrientes del barcelonismo. Su antiguo grupo, Sea el Futur, se asoció con otros colectivos de socios como Seguiment Barça y Suma Barça bajo un paraguas común llamado Nosaltres. En catalán sería nosotros. Un nombre significativo. Indicaba que este proyecto no iba de egos individuales, sino de unir al barcelonismo descontento bajo una misma causa. Font se presentaría ya no solo como llanero solitario, sino como líder de un movimiento transversal. Empezaron a sumarse a
apoyos de personalidades variadas, exdirectivos de épocas pasadas, viejas glorias técnicas, incluso Amador Bernabéu, abuelo de Piqué y directivo histórico, o por ejemplo Carles Blanchard y Francesc Cos del staff de Pep Guardiola, o Jordi Roura, exentrenador interino. En definitiva, Font estaba logrando algo difícil, aglutinar a gente de diferentes sensibilidades barcelonistas contra un objetivo común. ¿Y cuál era ese objetivo? Derrotar a Joan Laporta en las siguientes elecciones previstas para 2026. Aún así quedaba la guinda, involucrar de nuevo a Xavi Hernández. Y así volvemos al inicio de nuestra gran historia. Noviembre de 2025, en un pabellón de la Fira de Barcelona, Font organiza un gran acto para presentar la plataforma Nosaltres Barça ante la sociedad azulgrana. Y ahí, en primera fila, apareció Xavi junto a su esposa y sus hijos, sonriéndole a los flashes. Era casi una investidura. Xavi se ponía la camiseta del equipo de Font. Y Laporta, que no es precisamente tímido, tomó nota de ese golpe de efecto. Y solo 2 días después, el presidente organizó un encuentro con socios en Sant Cugat, donde llevó al trofeo de la Liga y a la mascota oficial del club, un acto institucional con tufillo electoral. Font montó en cólera, acusó a Laporta de hacer campaña con recursos del club y exhibir las copas ganadas para lucimiento personal, considerando que eso no era juego limpio. Incluso exigió que si Laporta podía hacerlo, a él también le cedería la mascota y los trofeos para sus propios actos. La guerra estaba declarada. Laporta, por su parte, se defendió diciendo que él hablaba como presidente, no como candidato todavía, y que su conciencia estaba tranquila. Pero la tensión empezaba a ser evidente. Barcelona empezaba a vivir un clima de campaña electoral encubierta. Cualquier evento, cualquier foto, se interpretaba en clave política. Y en medio de todo, la figura de Víctor Font crecía. Por cierto, un detalle. En octubre de 2025, la empresa de Font, Delta Partners, fue adquirida por una firma estadounidense. El resultado, Font, con 53 años, vendió su consultora y se deshizo de obligaciones empresariales, quedando libre como un pájaro para centrarse 100% en el Barça. Algunos analistas dijeron que Font se estaba preparando, estaba haciendo caja y limpiando su agenda para dedicarse al club. Y no andaban desencaminados. Víctor estaba listo para su segunda batalla contra Laporta, esta vez más sabio, más curtido y con apoyos de peso. Y sabía que enfrentarse a un animal político como Joan Laporta no sería fácil. Laporta seguía teniendo tirón entre muchos socios que le agradecían el regreso de la competitividad en Europa y la conquista de 2 ligas. Además, otros posibles candidatos podrían aparecer. La contienda final todavía no estaba fijada, pero Font ya había movido sus fichas maestras. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿quién crees que gana las elecciones? ¿Laporta o Font? ¿Conocías la historia de Font? ¿Sabías todo lo que había hecho para intentar ser presidente del Barça? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.